púlpito no es para generar polémicas, es para exponer la palabra. Ahora, si la palabra resulta polémica a alguien, eso es otra cosa. Pero no quiero dar un tratamiento polémico a este tema, sino más bien conocer los fundamentos de nuestra fe. Ahora, estas palabras, continuismo y cesacionismo, ¿son familiares para ustedes o las están conociendo ahora, recién? Sinceramente, hermanos, ¿alguien las había escuchado antes? Continuismo y cesacionismo. Bien, supongo que algunos sí y otros no. Si es que no la ha escuchado, es el momento para enterarse más o menos de qué consisten estas posiciones. Porque pasa que cuando hablamos de este tema, hay algunos que dividen a las denominaciones y a las iglesias en quienes creen en el Espíritu Santo y quienes no creen en el Espíritu Santo. A nosotros se nos acusa de no creer en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nuestros cultos y en nuestra adoración no tenemos lo que ellos consideran manifestaciones del Espíritu, como el hablar en lenguas, los trances místicos, danzas, incluso supuestos milagros. Ahora, creer en el Espíritu Santo va mucho más allá de estas cosas, muchísimo más allá, y como veremos, tener ese concepto del Espíritu y de la obra del Espíritu en realidad rebaja la forma en que el Espíritu se presenta en la Escritura. Ahora, sabiendo que en nuestro contexto tenemos tantos conceptos dando vuelta sobre el Espíritu, sobre cómo obra el Espíritu, es necesario que analicemos estas cosas. Y también sabiendo que en el libro de Hechos se nos presentan ciertos relatos que difieren de nuestra experiencia, en general me refiero, como iglesia en nuestros días. Ahora, ¿qué es el continuismo? Si ustedes se fijan, bueno, los conceptos ya sugieren algo. Hay algunos que creen que algo continúa y otros que creen que eso mismo ha cesado. Entonces, el continuismo es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo las sanidades, lenguas y milagros, todavía operan hoy, al igual que en los días de la iglesia primitiva. Eso es importante. O sea, usted no debería encontrar, según ellos, ninguna diferencia entre la experiencia del creyente en Hechos y la experiencia del creyente hoy. En Hechos de los Apóstoles me refiero en el libro que está en la Biblia, ¿cierto? Ahora, un continuista cree que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en la Biblia, en las listas que se dan en la Escritura. Ahora, ¿qué es el cesacionismo? Esta visión enseña que algunos de los dones cesaron y ya no están operando hoy en día. Estos dones son los milagrosos y de revelación. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. También llamados dones extraordinarios. Y estos están ligados al ministerio de los apóstoles y como un respaldo que Dios da a la revelación, a la predicación de la palabra inspirada por Dios. Ahora, el asunto del cesacionismo no es si hay dones espirituales o no, sino cuáles de esos dones todavía continúan. Y esto no quita que Dios pueda hacer milagros hoy todavía. Ahora, tanto en el continuismo como en el cesacionismo hay extremos, hay grados en estas posturas. Hay unos más abiertos que otros. Hay unos que dicen no hay espacio para nada sobrenatural hoy día. Y hay otros que dicen hoy día hay apóstoles. Cosa que absolutamente vemos que, y vamos a ver a la luz de la Escritura, que no es cierta. Pero algunos creen que hoy día hay apóstoles y se hacen llamar a sí mismos apóstoles, ¿cierto? Entonces, ¿será importante conocer de esto? Claro que sí, porque tiene que ver justamente con nuestra vida de iglesia, nuestra adoración, nuestra vida en el mundo. Ahora, como decía, no voy a dedicarme tanto a hablar de los dones en sí, de los dones milagrosos, por ejemplo, sino de por qué la experiencia que vivieron en el siglo I los apóstoles y la iglesia que los acompañaba es única en un sentido bíblico. ¿Ya? Entonces, primero, para eso tenemos que entender el propósito de las señales milagrosas en la Escritura. ¿Para qué se usaban las señales milagrosas o por qué aparecían en la Escritura? Tenían dos grandes objetivos. Primero, para acompañar o acreditar una revelación. Es decir, cuando Dios entregaba una palabra inspirada, allí el Señor usualmente, ¿qué es lo que hacía? Daba junto con ella señales, milagros, que acreditaban al que estaba predicando esa palabra, porque si yo me paro aquí y digo, vengo a hablar de parte de Dios, la pregunta natural que surgiría es, ¿y por qué te vamos a creer?
si tú eres uno de nosotros. Entonces el Señor respaldaba esa predicación con señales y milagros. Y también aparecían estos milagros para acompañar hitos especiales en la historia de la redención, en la historia de la salvación. Vamos a ver, por ejemplo, en el Éxodo, el abrir el mar muerto, el monte Sinaí humeando, ese tipo de hitos. Entonces tenemos un patrón escritural. Hubo hitos en la historia de la salvación que tenemos registrada en la escritura que estuvieron acompañados de grandes señales que luego no se mantuvieron una vez que esa revelación ya se asentó, se estableció. Y la relación entre las señales y la revelación, es decir, la entrega de la palabra, es algo que se aprecia a lo largo de toda la escritura. Es un patrón tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Veamos en el antiguo pacto esta relación aquí entre las señales y la palabra. Fíjense en Éxodo 4, 9 y 28. Aquí está hablando Dios a Moisés. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces, las señales eran para que creyeran, ¿qué cosa? La palabra que estaba entregando Moisés. Ambas cosas están juntas. Números 14:11. El Señor pregunta, ¿hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es decir, la palabra que se estaba entregando estaba acompañada de señales y eso debía llevar a este pueblo a creer. Había una relación palabra-señales. Cuando está el conocido caso de Elías y los profetas de Baal, Primera de Reyes 18:24. ¿Cómo acredita Elías que él estaba hablando en el nombre del Dios verdadero? Dice, entonces le dice a los profetas de Baal, invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Relación palabra-señal. Entonces, hay un criterio fundamental. Ambas cosas van unidas y la señal es accesoria o va acompañando a la palabra. O sea, la señal es para que se crea en la palabra. No es algo, no es un fin en sí mismo, la señal. O sea, no es una señal por señal nomás, sino una señal para, justamente, ¿qué hace una señal? Apunta a otra cosa. Y aquí apunta a la palabra. Entonces, veamos Deuteronomio 13, 1 al 5. Deuteronomio 13, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 13, 1 al 5. Fíjense lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios, su Dios, ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces fíjense, incluso si hay una señal, pero esa señal va en contra de la palabra que ya el Señor había entregado, no debían atender a esa señal. Entonces, la señal, como decía, no es el criterio fundamental, sino la palabra. Entonces, la señal siempre debe acompañar a la palabra de Dios, como ya ha sido revelada desde antes, a los mandamientos del Señor. Ahora, este patrón que vemos desde el Antiguo Testamento se mantiene en Jesucristo y sus apóstoles. ¿Qué es lo que dice Juan 5:36? Las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dice Jesús, dan testimonio de mí.
de que el Padre me ha enviado. Esa cantidad de señales y milagros inauditos que hizo Jesús en un nivel jamás visto hasta ese momento, acreditaban que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que venía a restaurar todas las cosas. Entonces, Él mismo está diciendo que esas señales son testigos que el Padre le dio en su favor, o sea, a favor del ministerio que le estaba llevando a cabo. Dice después pasajes similares. Juan 10:25, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Después en Juan 14:11 decía, si no creen en lo... dice en realidad, bueno, vamos a leerlo para no improvisar sobre el texto o no ser impreciso. Lo que importa es, obviamente, decir lo que la palabra exactamente está enseñando. Juan 14:11 dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Es decir, debían recibir la palabra, y si esa palabra todavía no los convencía del todo, las señales que acompañaban esa palabra debían a ellos hablarles en el sentido de creer, creer en lo que Jesús estaba diciendo. Después, dice Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Entonces Jesús está diciendo que después de él, los que iban a continuar con la obra de revelación, de entregar la palabra inspirada de Dios, que eran los apóstoles, ellos también iban a hacer las obras que hizo Jesús. Es decir, ahí ya tenemos un nexo hacia después de Jesús. Se proyecta esto hacia los apóstoles. Después, Juan capítulo 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, que dice, Él dará testimonio de mí. Igual que las señales. Se hablaba de las señales dando testimonio de Jesús, el Espíritu Santo daría testimonio de Jesús. Y le dice Jesús a sus apóstoles, le dice, ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Entonces, esta palabra que vemos aquí fue dirigida a los apóstoles de Cristo e implica que el Espíritu iba a dar testimonio junto con o a través de ellos. Eso es lo que estaba anunciando Jesús. Y no podemos tomar este texto y decir, a mí también me va a hacer el Espíritu de la misma forma, me va a obrar en mí de la misma forma. Se aplica a la iglesia en general, pero de una forma secundaria. ¿A quiénes está dirigida esta palabra? Directamente a los apóstoles. Y se refiere a que ellos iban a seguir revelando palabra de Dios. Cristo iba a seguir revelando a través de ellos por el Espíritu Santo. Y eso también iba a ir acompañado de señales. Entonces ahí ya pasamos a los apóstoles. Recordemos, estamos viendo la relación señales-palabra. Señal milagrosa, palabra. Hechos 14:3. Dice, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba, fíjense la palabra, el término que ocupa, confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Aquí está hablando de los apóstoles. Entonces, ¿qué hacía el Señor? A través de esos milagros, señales, confirmaba o respaldaba esa palabra que estaban predicando los apóstoles. Señales y prodigios. Segunda a los Corintios 12:12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Fíjense cómo la llama ahí. Las señales, o podríamos decir credenciales, de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Esas eran las señales o las credenciales. Era como si fuera el carnet que acreditaba que ellos, los que estaban predicando esa palabra, eran apóstoles de Cristo, enviados por el mismo Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos 2:4. 2:4, sí, específicamente, porque parte un poco antes el texto, pero el versículo 4 dice, Dios testificó junto con ellos. ¿Con quiénes? Con los que habían oído antes, con los apóstoles. Tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Se fija? O sea, Dios testifica junto con ellos. ¿Qué anunciaba Jesús? El Espíritu iba a dar testimonio junto con ellos. Y eso a través de señales, prodigios, milagros, dones del Espíritu según su propia voluntad. Dones extraordinarios, milagrosos. Tanto así que estos hombres
realizaron señales tremendamente extraordinarias. Entonces, este patrón de la Escritura lo vemos, por ejemplo, ya haciendo como un sobrevuelo muy rápido, en Moisés cuando resplandeció su rostro. ¿De alguien más se dice algo así? Cuando Moisés bajó del monte y su rostro brillaba. ¿Por qué no siguió ocurriendo eso? ¿Acaso no hubo profetas después? ¿Acaso no hubo hombres piadosos? Pero el Señor estaba acreditando a Moisés de una forma especial, haciendo que su rostro brillara, porque es el profeta modelo del antiguo pacto que anticipa a Jesús. Uno de los anuncios más específicos de que Jesús vendría como Mesías, siendo el profeta de profeta, es que Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 18, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos. Entonces Moisés era el profeta del antiguo pacto, por así decirlo, patrón o modelo, que nos iba a decir cómo eran el resto de los profetas. Entonces su rostro brillaba. Cuando reverdeció la vara de Aarón, o cuando Dios dio el maná, eso se siguió repitiendo en el régimen regular, por así decirlo, cuando ya se estableció este antiguo pacto. No, fue el momento que el Señor establece este antiguo pacto y lo hace con estas señales que eran indubitables de que Él estaba hablando a través de estos hombres. Cuando murieron Nadab y Abiú, en Levítico 10, cuando ellos ofrecen este fuego que Dios no mandó, estando sirviendo allí en los sacrificios, ellos ofrecen este fuego extraño que Dios no mandó y Dios en el mismo acto los consumió. ¿Acaso después no hubo gente infiel, gente impía dentro de, por ejemplo, los sacerdotes? Sí hubo, pero ellos no murieron de esa misma forma, tan categórica, tan clara delante de los ojos de todos los que estaban ahí. Dios quería decir en ese momento, estableciendo su pacto, yo estoy hablando en serio. Lo mismo pasó con la rebelión de Coré. Cuando se rebeló Coré, Datam, Abiram y todos los que los acompañaron, que quisieron establecer su propio sacerdocio, distinto del que Dios había establecido, dice que la tierra se abrió y los tragó. Después, ¿acaso no hubo rebeliones? ¿Acaso no hubo conspiraciones? Pero el Señor no obró exactamente de la misma manera, porque Él quería dejar claro en ese momento que estaba estableciendo el antiguo pacto, yo estoy hablando en serio, y a través de estos hombres es que estoy hablando. Fíjese lo que dice Deuteronomio 34. Versículos 10 al 12. Dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Entonces, hubo un tiempo después de Moisés en que todas esas señales tan impresionantes no siguieron ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya había pasado su propósito. En el Nuevo Testamento tenemos los milagros de Jesús, por todos conocidos, hasta por la cultura popular. Tenemos apóstoles que curaban incluso, sanaban incluso con la sombra al pasar. Tenemos el derramamiento del Espíritu en Pentecostés con esas lenguas de fuego y con toda esa manifestación que se dio en ese momento. Tenemos también algo parecido a Nadab y Abiú. Tenemos a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que mintieron al Espíritu Santo y murieron en el acto. ¿Siguieron ocurriendo este tipo de hechos después? Ya cuando se establece el nuevo pacto y sigue la vida regular de la iglesia, ¿continuó de igual forma ocurriendo todo esto? Es un hecho que no. Pero Dios nuevamente estaba diciendo, yo estoy hablando en serio, yo estoy estableciendo mi nuevo pacto y estoy hablando en serio. Entonces, para entender este patrón, ya en relación ahora con el Nuevo Testamento, debemos comprender el rol único de los apóstoles, el fundamento que fue establecido a través de ellos, porque solo los apóstoles fueron designados como portavoces autorizados de Jesús. O sea, cuando Jesús llamó a los apóstoles y dice fueron llamados apóstoles,
enviados. No era simplemente para hacer un grupo especial, sino que el Señor estaba diciendo a través de ellos yo voy a hablar. A ellos ustedes deben escucharlos como me escucharían a mí. Eso es lo que estaba haciendo Jesús al llamarlos. Fueron instrumentos del mensaje de Cristo. La iglesia se sobreedifica sobre ellos, valga la redundancia, en ellos. Dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a leer ese texto más adelante. Ellos entonces eran testigos autorizados. Hermanos, había muchos testigos del ministerio de Cristo. Muchos, incluyendo, por ejemplo, Anás, Caifás, Herodes, Pilato. O sea, tanto creyentes como no creyentes, había muchos testigos. El Señor nos dice en su palabra que envió a 70 a predicar. O sea, habían harto más que los 12. Pero Él escogió a esos 12 para que fueran sus testigos autorizados. O sea, que hablaran en su nombre como si Él estuviera hablando o porque Él está hablando a través de ellos. ¿Ya? Entonces, la figura del apóstol o enviado es un término jurídico. Eso debemos tenerlo claro. Es como si yo hoy día en nuestro sistema legal hablara de mandatario o alguien que tiene un poder. Cuando usted quiere que alguien lo represente porque usted no puede hacer algo personalmente, necesita que alguien lo haga por usted en su nombre, usted le da un poder para que él actúe y lo que él haga se va a contar como que usted lo hizo. Entonces, ese término apóstol, enviado en el original, se deriva del sistema jurídico hebreo y se refiere justamente a esto, a conferir a otra persona la facultad de representarme con toda mi autoridad y poder legal. Entonces, esa persona, en este caso los apóstoles, representaban cabal y completamente a Jesús en cuanto a la revelación de su palabra. Y obviamente ellos, la autoridad que recibieron está dada por Cristo. O sea, Cristo es el que determina qué autoridad tienen los apóstoles. ¿Y cuál es la autoridad que les da? Hablar en su nombre. El que ustedes lo recibe, les dijo, a mí me recibe. El que lo rechazaba a ellos, a Cristo rechazaba. Entonces, ¿cuál es la relación de los apóstoles con el Espíritu Santo? Vamos a ir recorriendo Juan, el Evangelio de Juan, porque dice en el capítulo 14 que les iba a recordar. Veamos Juan capítulo 14, 26. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Por qué ellos pudieron hacer estos relatos de los evangelios con todas las obras y las palabras de Jesús? Porque el Espíritu les recordó lo que Cristo dijo. Esa fue una función esencial del Espíritu sobre ellos. Juan 16, 13 al 14, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Aquí está hablando Jesús a los apóstoles en el aposento alto. Les está hablando a ellos y no a otros. Entonces ahí les está diciendo que el Espíritu los iba a guiar a toda verdad. Y ya leímos ese pasaje donde dice que daría testimonio junto con ellos, en Juan capítulo 15. Y eso nos dice que la predicación de los apóstoles iba a continuar la obra reveladora de Jesús, es decir, iba a continuar dando palabra de Dios inspirada por él. Los apóstoles son los instrumentos del Espíritu Santo para terminar o completar la revelación de Dios. Y por lo mismo, la predicación de los apóstoles estuvo ligada a dones espectaculares como sanidad, exorcismo, lenguas y profecía. Y estas eran frecuentes en la era apostólica. Y esto fue cesando desde el siglo II, y de hecho los apóstoles, los autores en la iglesia primitiva, los pastores, obispos de la iglesia primitiva, ya hablaban de esto como algo pasado. Vamos a ver algo de eso también, rápidamente. Ahora, ¿qué vemos
en el libro de Hechos que incluso donde hubo fe genuina, ¿qué se necesitaba para que ahí se derramara el Espíritu y sus dones? Que llegaran los apóstoles. O sea, por ejemplo, cuando creyeron en Samaria, ¿cuándo fue que se derramó el Espíritu ahí? Cuando llegaron los apóstoles. Lo mismo en Éfeso. Con Cornelio, también lo mismo. Y eso fue porque el Señor estaba a través de ellos acreditando que estaba entregando la palabra inspirada. Bien, y este ministerio sigue, porque obviamente si es tan espectacular y único, es una pregunta importante saber si sigue o no. Ahora, claramente, viendo los requisitos del apóstol, podemos determinar y concluir que no sigue, no continúa después de ellos. Porque el apóstol, si uno mira las calificaciones de Hechos capítulo 1, debía ser testigo, y eso significa con los ojos físicos, no en un sueño. Un sueño es otra cosa, no una visión simplemente, sino testigo con sus ojos físicos de que Cristo resucitó. Eso debía ocurrir con un apóstol. Debía ser designado por Cristo, llamado por Cristo. Debía ser reconocido por los otros apóstoles. ¿Qué hizo Pablo cuando Cristo se le apareció? Resucitado. ¿Qué procuró él hacer? Ir a conocer a los apóstoles y que ellos le dieran su diestra, su mano derecha, en señal de compañerismo. Lo confirmaron como otro de su misma clase de apóstol. Y otra cosa era el respaldo de las señales milagrosas, porque esas eran, como dijo el apóstol Pablo, las señales del apóstol. Esas son las señales del apóstol. Primera a los Corintios 15, 7, 8. Dice, aquí sobre el ministerio de los apóstoles. Pablo está hablando aquí de las apariciones de Cristo resucitado. Dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y con eso, ¿qué está diciendo? Que no continúan los apóstoles. Ya se le apareció Cristo resucitado a todos los apóstoles, y al último que se le apareció fue a él. ¿Se da cuenta? No se ve el ministerio de los apóstoles como algo que debía seguir después de ellos. Entonces, como resumen gráfico, el testimonio de los apóstoles contaba con una obra especial del Espíritu Santo en favor de ellos, testificando a través de ellos, recordándoles lo que Cristo había dicho, guiándolos a toda verdad, dando testimonio de Cristo a través de ellos. Además, ese testimonio de los apóstoles se relacionaba con una experiencia única con el Cristo resucitado que ellos tuvieron. O sea, nadie más tuvo esa experiencia única con el Cristo resucitado. ¿Y eso a qué los lleva? A una interpretación auténtica de la persona y de la obra de Cristo. O sea, ellos son los que revelan la palabra de Dios acerca de Cristo. Y esa es una norma para la Iglesia Universal. Vamos a Efesios 2.20, que es un texto fundamental en esto. Efesios 2.20. Dice, y por favor les pido tener muy en mente, como muy marcado este texto en esta clase. Dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí está hablando de ellos como iglesia, de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, somos un templo espiritual y ese templo espiritual tiene un cimiento, un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Justamente el testimonio de los apóstoles o la palabra de los apóstoles y profetas. Y después primera de Juan 1 del 1 al 4. Y este texto yo siempre lo saco a colación cuando hablo de esto porque es de los esenciales en este tema. Primera de Juan 1 del 1 al 4 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, fíjese el lenguaje de testigo, ver, oír presencialmente, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos,
Esto escribimos acerca del verbo de vida, que es Jesús, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto. Damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Es decir, ellos son los testigos autorizados. Vieron, oyeron, palparon con sus manos. Y dice, nosotros tenemos la comunión con el Padre y con el Hijo, y ustedes si se acercan a nuestro testimonio tienen también comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Cuál es la forma de conocer al Padre y al Hijo? A través del testimonio de los apóstoles. No porque ellos fueran hombres espectaculares, hermanos. La Escritura deja clara su debilidad y su torpeza. Sino ¿por qué? Porque el Espíritu obró en ellos para entregar a través de ellos la palabra de Dios. Es decir, nadie puede conocer realmente al Padre y al Hijo si lo hace por un camino alternativo, buscando su propia senda para llegar, sino que tiene que ser a través del testimonio de los apóstoles. Y este, por tanto, es un oficio no transmisible, no repetible. El fundamento, cuando usted hace una construcción, no se echa 10 veces, 20 veces, no lo está echando cada 5 años, ¿cierto? A menos que demuela toda la construcción. Sino que se echa una vez y de ahí se levanta la construcción. Que me corrijan los hermanos que aquí se dedican a eso si estoy equivocado. Pero creo que es un hecho evidente, ¿cierto? El fundamento se echa una vez. Cuando ya la iglesia pasó al gobierno de los obispos o pastores, no se dice que ellos hayan sido los sucesores en el mismo sentido y el mismo grado que los apóstoles. Y el testimonio de los apóstoles nos quedó en un registro escrito que lo tenemos aquí, que fue conservado a lo largo de los siglos fielmente. Entonces, claramente fue un oficio único. Y sobre los profetas, brevemente, algunos han querido decir que los profetas del Nuevo Testamento son distintos que los del Antiguo. La verdad, hermanos, es que el término profeta se usa en el sentido natural y obvio de la palabra. No se hace ninguna distinción en la Escritura en el Nuevo Testamento como diciendo que ellos fueran inferiores a los del Antiguo. El Señor, a través de los profetas, entrega palabra inspirada, palabra que viene de Él. Son portavoces de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos muestra que ellos están sujetos a los apóstoles, siempre aparecen después. Por ejemplo, Efesios 2:20, fundamento de los apóstoles y profetas. Después, un poquito después, en el mismo Efesios, que es importante que esté tan cerca, Efesios 3:5, dice, hablando del misterio de Cristo, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Dice, apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, se les identifica como un grupo separado de los apóstoles. En 1 Corintios 12 también se les identifica como un grupo separado. Ellos hablaban palabra de Dios, pero Dios quiso que estuvieran sujetos a los apóstoles. Y en cuanto a las lenguas también tenían un elemento profético. Si ustedes ven en 1 Corintios 14, versículo 2, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Misterios, cuando se ocupa en el sentido bíblico, no se refiere a cosas ocultas como en una neblina, sino que se refiere a revelación. Ya, entonces, ¿a qué voy con esto? Los apóstoles hablaban de parte de Cristo, palabra inspirada. Los profetas también entregaban palabra inspirada. Y las lenguas, aunque ellos no entendían lo que estaban diciendo, esas lenguas eran también palabra que venía de Dios, eran misterios de Dios, era un equivalente a la profecía y por eso debía ser interpretado. Y cuando alguien lo interpretaba, cuando alguien interpretaba esas lenguas, era una profecía, era equivalente a una profecía. Entonces, estos dones son dones milagrosos, extraordinarios y relacionados con la revelación. Recordemos que si usted hubiera sido de una iglesia en el siglo I, en el tiempo de los apóstoles, supongamos años 50, usted no iba a tener esto. Pero el Señor
quería que ellos igual tuvieran la palabra de Dios. Y lo hacía a través de estos hermanos a los que él les dio estos dones para que hablaran palabra en su nombre. Pero eso tenía una jerarquía: apóstoles, profetas, y las lenguas dice que no eran para edificación de la iglesia, sino para edificación personal. Entonces, debemos tener en cuenta esto para saber por qué las profecías y las lenguas cesan junto con el ministerio de los apóstoles. Porque tienen sentido a la luz de ese ministerio, a la luz del ministerio de los apóstoles. Tenemos este esquema visual. Tenemos a Cristo como la piedra angular de este edificio, los apóstoles y profetas como su fundamento, y sobre ellos se construye la iglesia apostólica, es decir, la del tiempo de los apóstoles, la del siglo I. ¿Por qué es importante esta iglesia? Porque esta iglesia es el patrón y modelo para la iglesia posterior. Cuando usted lee las cartas a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, esas cartas no eran solo para ellos, son también para nosotros, ¿no? Pero ellos la recibieron en primer lugar, como directamente. Cuando usted lee las cartas a la iglesia de Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas cartas no eran solo para ellos. Entonces la iglesia de este siglo I, la iglesia apostólica, era un patrón y modelo para la iglesia posterior. Y en ellos entonces se dieron dones milagrosos, pero esos dones milagrosos era justamente porque ellos estaban recibiendo ese ministerio apostólico. Era el testimonio de que el Espíritu se había derramado a través de estos hombres que hablaban palabra de Dios. El Señor estaba acreditando no a las personas simplemente, sino a ese momento en que Él habló su palabra. ¿Se entiende? Ese momento donde Él entregó el nuevo pacto a través de los apóstoles. Él reveló el nuevo pacto. Y sobre este fundamento se edifica la iglesia que viene después, que somos nosotros. ¿Se entiende? Toda la iglesia está edificada sobre los apóstoles y profetas, pero en un sentido muy importante, la iglesia del tiempo de los apóstoles, como iglesia, es un patrón y modelo para nosotros que venimos después. Entonces, como conclusión, el mismo Nuevo Testamento habla en un lenguaje de consumación, o sea, en un lenguaje de que está entregándose la palabra final y definitiva de Dios. Leamos Hebreos, por ejemplo, Hebreos 1. Yo sé que el tema es denso, hermanos, pero es importante que lo meditemos y veamos su base escritural. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Si ustedes se fijan, Él está hablando en un sentido de consumación, es decir, la palabra que Dios ha entregado a lo largo de la historia ha llegado a su punto máximo, que es a través del Hijo. Y sabemos que el Hijo escogió a su vez a los apóstoles para que ellos hablaran su palabra. Pero en ellos termina esta revelación. Efesios 2:20 ya lo leímos. Estos apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Judas 1:3. Judas capítulo único, versículo 3. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe, la doctrina o la enseñanza que debemos conocer fue entregada ya en este tiempo. Entonces cesó el ministerio de los apóstoles y también cesó la iglesia apostólica, la iglesia que los rodeaba a ellos y que recibió su testimonio de manera directa e inmediata, mientras ellos estuvieron vivos. Y por tanto cesaron también, ¿qué cosa? Las señales de apóstol y de nuevas revelaciones. Ya no hay nuevas revelaciones. Si alguien le dice a usted: tengo palabra del Señor, el Señor dice, usted debería decir: la anoto en la última hoja de mi Biblia, porque si usted dice que tiene palabra del Señor, debería estar acá. Cesó la revelación de la palabra de Dios. Dios ya habló por medio del Hijo
Y ese Hijo quiso seguir revelando a través de sus apóstoles, que a su vez ellos también quedaron en el siglo I. No tienen sucesores. Pedro, Pablo no dijeron, voy a dejar a otros que sigan hablando palabra de Dios después de mí. En ellos Dios habló y allí cesó la revelación. Testimonio histórico. Vamos a ver algunos de estos, hermanos. Yo puse varias citas, yo después les voy a compartir esta presentación. No vamos a leer todas las citas, sino algunas, pero para que ustedes se hagan una idea. Juan Crisóstomo, año 344 al 400 más o menos, dice, todo este lugar, hablando de 1 Corintios 12, es muy oscuro. Se refiere a que el pasaje era difícil de entender. Dice, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación, siendo tal como entonces solía ocurrir. Pero ahora ya no se llevan a cabo. Ahí habla de los dones milagrosos en 1 Corintios 12. Entonces, Juan Crisóstomo, un conocidísimo predicador de la antigüedad, de la iglesia de los primeros siglos, él da este testimonio. Agustín de Hipona, lo mismo, también muy conocido, autor de la iglesia antigua. Dice, en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo. Señales, nuevamente. Otra cita de Agustín dice, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas o idiomas para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre toda la tierra. Esto se hizo por señal y terminó, dice. Él también entendía que eran señales. Otro hermano de la iglesia antigua. La iglesia antigua se considera hasta el año 590 después de Cristo. Ya dice, en otros tiempos, los que aceptaron la predicación divina y que fueron bautizados por su salvación, se les dio señales visibles de la gracia del Espíritu Santo que actuó en ellos. Algunos hablaron en lenguas que no conocían y que nadie les había enseñado, mientras que otros realizaron milagros o profetizaron. Entonces, fíjense que habla en otros tiempos. Incluso dice, en nuestro tiempo de gracia se otorga a los que son considerados dignos del santo bautismo, pero no podría tomar la misma forma que tomó en aquellos días. Es decir, todos reconocemos que aquellos que son bautizados y creen, hay una transformación esencial en ellos, pero no es en la misma forma que ocurrió en el primer siglo. Juan Calvino, ya pasando al siglo XVI, dice, aunque Cristo no dice expresamente si tiene la intención de que este don de los milagros sea temporal o que permanezca perpetuamente en la iglesia, sin embargo, es más probable que los milagros fueron prometidos solo por un tiempo a fin de dar realce al Evangelio, mientras que era nuevo o estaba en un estado de oscuridad. Se fija nuevamente la intención o la función de respaldar o de acreditar la revelación que se estaba entregando. Dice el mismo autor, el don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Bueno, nos quedaba uno solo, John Owen. Dice, los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades, o sea, los dones milagrosos, en otras palabras, esa dispensación del Espíritu hace ya mucho tiempo cesó y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente puede ser sospechada como un engaño farsante, dice. Entonces, a lo largo de la iglesia ya, después de que esto se estableció, el testimonio ha sido ese. Y seguimos diciendo lo mismo. Esto no elimina la obra del Espíritu, sino todo lo contrario, realza la verdadera obra del Espíritu, que es la que hizo al revelar su palabra. O sea, con esto lo que hacemos es exaltar la palabra de Dios al lugar que le corresponde. Si nosotros seguimos creyendo en que continúan estos dones de revelación, lo que estamos diciendo es que la palabra no está cerrada, que la palabra no es suficiente. Como dicen algunos farsantes hoy en día, y no temo llamarlos así, dicen, usted necesita palabra fresca del Señor. ¿Y quién le daría esa palabra fresca? Ellos, que se ponen en el lugar de los apóstoles, que hablarían palabra de Dios. Entonces, en el hoy ya no estamos en la fundación del nuevo pacto. No estamos en la era apostólica. No estamos en el tiempo de las señales de los apóstoles.
señales, prodigios y milagros que acompañaban esa revelación. Entonces, cesaron esos señales y dones milagrosos. Pero alguien puede decir, ¿eso quiere decir entonces que yo no puedo orar para que Dios sane a mi mamá que está enferma? ¿O sane a nuestro hermano que está postrado? Sí, hermano, puede orar con toda la fe del mundo, porque Dios sigue obrando milagros, que no es lo mismo que decir que hay personas que tienen dones milagrosos, que pueden ser llamados hacedores de milagros. El don milagroso implica que una persona, de manera permanente, tenía de parte de Dios la facultad de sanar. Eso es lo que decimos que no continúa. Pero Dios sigue obrando milagros. Si tiene una mamá enferma, o un familiar, un ser querido, alguien conocido, usted puede pedir con toda la fe del mundo que el Señor sane a esa persona. Porque el que tiene el poder no era el hacedor de milagros, sino el Señor. Y ese Señor sigue teniendo poder hoy día. El Señor puede seguir convirtiendo, por supuesto, a personas a la salvación. Y debemos seguir rogando por esto. Y ese milagro es comparado a la nueva creación en la Escritura. Es un milagro tremendo que Dios en un corazón que estaba en tinieblas lo haga pasar a la luz de la vida. Ese es un milagro y Dios lo sigue haciendo. Entonces, no es lo mismo decir que cesaron los dones extraordinarios a decir que Dios ya no obra de manera extraordinaria. Dios sigue obrando así y cada uno de nosotros aquí es testimonio de eso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con cesacionismo. Y eso es lo que creemos. Ese es el fundamento de lo que creemos y espero haya podido ser explicado de forma clara. Termino con este texto, Hebreos 2, 3 al 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Oremos. Amado Señor, gracias, le damos por su palabra, gracias porque en ella tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Que usted ha dejado en ella lo que es necesario para nuestra salvación, para nuestro crecimiento en la fe, para nuestro alimento diario, para nuestra alma, Señor. Gracias porque usted en el tiempo que estábamos revisando aquí capacitó a estos hombres que eran débiles y pecadores. Los capacitó para que ellos pudieran dejarnos esta palabra escrita, Señor, para que no quedáramos nosotros en tinieblas. Y gracias porque usted ha querido usarnos como seres humanos, Señor. Nos ha dado dones para edificar el cuerpo de Cristo. Señor, permítanos en el hoy seguir creyendo en esa palabra santa, Señor, y también seguir teniendo fe en que su Espíritu obra en nosotros y sigue también salvando, sigue sanando, sigue obrando de manera maravillosa, Señor, y digna de adoración. Sea con nosotros, por favor, y ayúdanos a entender este tema claramente. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.